Una oportunidad nueva. Gracias por orar por mí. Ha sido tan hermoso. Yo sé que sonará extraño, pero el apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios que el evangelio de Dios para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y yo ahora mismo estoy viviendo una locura. Y le doy gracias al Señor por las oraciones de cada uno de vosotros. Pero que sepáis que yo no tengo ninguna tristeza, ni que tengo ninguna aprensión, ni que me siento que el Señor me ha traído esto por causa absolutamente, mi hermano. La palabra nos dice que Él nos compró y dice con su preciosísima sangre. Entonces, cuando usted compra algo, usted hace con ese algo lo que usted quiera. Y nosotros somos vasijas de barro en las manos del alfarero. Y Él está en absoluto control. Y como le decía a una hermana esta mañana, ¿qué vamos a decir o qué vamos a pensar o qué vamos? No, la palabra es clara y dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces nuestra vida ya no estamos viviendo aquí, porque dice que estamos escondidos. Escondidos. Y si estamos escondidos, entonces usted no está aquí y yo no estoy aquí. Escondido en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y lo que vivimos ahora no lo vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y ese es nuestro Señor, que nos permite pasar por situaciones para poder santificarnos. Y dice la palabra en Tesalonicense que la voluntad de Él es nuestra santificación. Entonces, todo cuanto tengamos que vivir, hermano, yo no quiero que ninguno de vosotros, ni mi familia, ni mi yerno vivan lo que yo tengo que vivir. Yo quiero vivir yo lo que el Señor ha determinado para mi vida. Y eso me llena de esperanza, de expectativa. Y yo le decía al Señor esta mañana, porque he dormido poco hoy, yo le decía, Señor, yo me quiero salir para ver desde afuera qué es lo que tú vas a hacer. No quiero estar involucrada en esto, porque la emoción se mezcla, el sentimiento, el apego a las cosas. No, yo quiero salirme fuera para ver qué es lo que tú vas a hacer en medio de este nuevo acontecimiento en mi vida. Y glorifico al Señor. Quisiera que me acompañaran, reciban el saludo de Guadalajara, de los hermanos que estaban un poco disgustados porque dicen, pero otra vez para Tenerife. Y yo le dije, bueno, todas las veces que el Señor me lleve. Así que aquí estamos. En el Salmo 94, quiero que me acompañen y veamos lo que nos dice. No lean el título porque entonces van a pensar que hay algo. No, yo quiero llevarlo al versículo 12. Directamente al versículo 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges y en tu ley lo instruyes. Y mira lo que dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Bienaventurado, feliz, dichoso, a quien tú corriges. Como Samuel hablaba en la escuela dominical, el padre al hijo corrige. Y el padre espera que los hijos obedezcan. Todos nosotros como padres esperamos que cuando le digamos a nuestros hijos, saca la basura, pasa una hora y media y usted ve la basura. Y pasa otro rato y usted ve la basura. Y de repente usted se molesta y coge la basura y coge al muchacho y le dice tres cosas. El Señor nos quiere enseñar a oír su voz y a llevar a cabo inmediatamente lo que Él nos dice. Él espera hijos obedientes. En tu ley, dice que medita de día y de noche, el del Salmo 1, pero dice, en tu ley lo corriges, lo instruye. Y miren por qué tiene que venir la corrección y la instrucción, para hacernos descansar en los días de aflicción. Porque cuando hay corrección,
es porque estábamos andando torcidos y necesitamos enderezar nuestros pasos con su palabra. Y cuando hay instrucción es para que quede grabado en las tablas de nuestro corazón, según nos dice Proverbio. Él ha cogido este corazón de piedra y lo ha transformado en un corazón de carne sensible a la voz de Él. Y estas dos palabras, corregir e instruir, van juntos. Porque cuando el Señor corrige algo que está caminando mal por la inclinación del corazón, también nos dice cómo debemos caminar para que eso torcido se enderece. Él no nos deja con una instrucción inconclusa. Él nos lleva a una acción. Corrijo esto, pero la acción para que eso no se vuelva a repetir es esta. Y nosotros estamos prestos, deseosos, anhelante de hacer y de amar su voluntad. El salmista decía en el Salmo 27:3, si no tienen que buscarlo, dice: hubiera yo desmayado, me hubiera yo desanimado, me hubiera sentido frustrada si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque es aquí donde nosotros vamos a ver y a disfrutar la bondad de Él. Es aquí, hermano, porque en la eternidad estaremos adorando de día y de noche delante del trono de la gloria. Entonces aquí en este mundo es donde nosotros vamos a ver la bondad. Nos sacó Dios, que de las tinieblas mandó que iluminase nuestro corazón para que esa salvación viniera a nuestras vidas. Entonces aquí donde Él va, nosotros vamos a tener esa esperanza, esa corrección, esa instrucción para caminar con Él. Hay muchos problemas en nuestras vidas y tantas veces pensamos que estamos mirando bien o que estamos yendo bien, pero resulta que vamos por un camino que no entendemos mucho, o que vamos caminando por un camino en el cual nuestros ojos no han dado en el blanco. Y esto es asunto de acercarse al trono de la gracia para el oportuno socorro y preguntarle al Dios vivo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hagas? Mi oración siempre es tan clara, porque yo le digo: Señor, yo soy muy bruta y tú me tienes que hablar claro, que si no, no entiendo. Háblame claro, ¿cómo es que tú quieres que las cosas sean? Porque tantas veces me quedo en el aire y no quiero meter mi carnalidad ni mi visión errada en las cosas que son tuyas, las cuales tú has preparado de antemano para que yo camine por ellas. Entonces, hermanos, tenemos muchos ejemplos de corrección en la palabra. Y pudiéramos comenzar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el Nuevo Testamento también por igual, en el Antiguo, desde Génesis hasta Malaquía y desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahí hay muchos ejemplos de corrección. Pero yo quiero llevarlo en esta mañana a Mateo capítulo 16. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes muy hermosa en Madrid. Y con tanta gratitud mirando lo que el Señor está haciendo en medio de la congregación de Guadalajara. Porque nos fuimos con 21 jóvenes allá al sitio. Y una de las chicas que venía conmigo me decía que hicieron un juego, una dinámica antes de comenzar el juego. Y cuando ella decía algo, si estaba en el Antiguo Testamento había que ponerse a la izquierda, y si estaba en el Nuevo Testamento había que ponerse a la derecha. Entonces ella decía: qué bueno que usted nos ha obligado, porque ha sido obligado, hermano, a usar el libro. Porque yo le digo, el móvil es muy bueno, pero no te lleva donde está el libro. Porque tú le das ping, Nahum, Mateo, Sofonías, Primera de Reyes. Pero cuando usted coge el libro y lo manosea y se oye el sonido de las hojas, usted hasta tiene una imagen cuando está leyendo. Usted dice: está aquí en la esquina de la derecha, ahí yo lo marqué. O está aquí en la esquina de la izquierda, o en el medio, a la izquierda, ahí, en el capítulo del medio. Porque usted ha manoseado el libro. Y yo le di gracias al Señor ayer por la chica. Eso no es para ustedes, me estoy diciendo yo a mí misma. Mateo 16.
dice aquí en este capítulo, el Señor hace una pregunta a los discípulos. El Señor comienza mirando que habían multitudes, pero Él siempre hablaba a sus discípulos. Y Él en el versículo 15, de una manera muy linda, le pregunta a los discípulos. Le dijo, en el versículo 13, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús está haciendo una pregunta a sus discípulos, no a la gente del mundo, porque el mundo no sabe quién es Jesús. Aunque la gente le diga que cree en Dios, cree en un Dios muy probablemente de una postalita o de un cuadrito o de una imagen o de una velita. Pero el creer en Dios implica que usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, que Él ha perdonado sus pecados y que Él ha enviado al Espíritu Santo a morar en su vida. Y el Espíritu da testimonio a su vida de que usted es hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo tiene la vida. Es lo que la palabra nos dice. Y aquí Él está preguntando a aquellos que Él había llamado, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí pasamos al 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo, la deidad de Dios, esencia inalterable de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra. Y aquí vemos en el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, 3 versículos después, una cosa espiritual y de repente otra cosa carnal. Una cosa donde glorificaba al Dios viviente y una cosa que hablaba totalmente fuera de contexto en la vida de Jesucristo. No hemos venido aquí buscando felicidad. Lo dije la última vez que vine. Hemos venido aquí para glorificar a Dios. Él se hizo un pueblo para su gloria y para su fama. Quiere decir que este reino se trata de Él, no tiene que ver con nosotros. Somos solamente instrumentos venidos aquí para hacer salvación en Cristo Jesús. Dios quiso salvarnos. Dios quiso darnos una vida en la eternidad. No fue que el plan se echó a perder, no. Él tenía el plan desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que en nuestra mente finita no entendemos por qué Dios hilvanó todo esto en una tela de araña. Entra y sale, trae la redención, envía a su Hijo, pero todo eso estaba planificado antes de hacer el polvo del mundo. Y aquí vemos, hermanos, cómo en su carnalidad Pedro, de estar hablando en el Espíritu, de estar hablando, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de repente pasa a decirle y le pone aparte a Jesús y le dice, Señor, ten compasión de ti. Hermano, la autocompasión a mí hasta a mí me molesta. Al principio era que la gente me veía como una pobrecita viuda y tuve un día que decirlo, no, yo no soy ninguna pobrecita viuda. Yo estoy contenta de que Ramiro se haya muerto y se haya ido con Cristo. No porque yo no lo amaba, que Samuel, mi yerno, es testigo. Amaba a Ramiro con locura, pero mi vida no dependía de él. Y ahora con esta situación tampoco quiero que ustedes me vean con autocompasión. Lo que yo tengo que sufrir con esto, lo voy a sufrir en Cristo Jesús y lo quiero sufrir en el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Pedro quería autocompadecer a aquel que había vencido la autocompasión porque no cometió pecado, pero se hizo por pecado por nosotros y fue a la cruz del Calvario en el sufrimiento.
oh Señor, que tal cosa no te acontezca. El Señor se volvió, y eso es lo que tenemos que decirle a alguien cuando venga y diga, ay, pobre de ti, apártate de mí, Satanás. Que yo estoy aquí para vivir lo que Cristo tiene para mi vida. De una cosa espiritual pasó a lo carnal rápidamente. Con esa visión yo quiero compartir con ustedes, por eso tenemos todo esto hoy aquí. Vamos al Salmo 94 otra vez. Salmo 94. Y márquenlo ahí porque vamos a estar entrando y saliendo. Dice el versículo 19. En la multitud de mis pensamientos. Y el título de esta prédica se llama Visión distorsionada. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones, 94, 19, tus consolaciones alegraban mi alma. Una versión, que busqué varias versiones, cuando mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí, tus consolaciones deleitaban mi alma. Cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. En medio de las múltiples preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. En la multitud de mis pensamientos íntimos, donde nadie los puede ver, tus consolaciones alegran mi alma. Y vemos que en todo momento habla de consolación, habla de deleite, habla de alegría. ¿Qué exactamente quería decir el deleitarse en el original, en la palabra? Y da una respuesta precisa. Es el consuelo de Dios nos hace dar una respuesta precisa en medio de esto. En medio de la angustia, en medio de las inquietudes, en medio de las preocupaciones, en medio de mis pensamientos, en medio de mis sufrimientos, de mis inquietudes, de la falta de visión, hay una distorsión. Porque cuando yo me ciño a verme en mi calidad de humana, entra mi voluntad juntamente con mi carne. Y la palabra deleitarse es esto de consolaciones. En medio de la multitud de mis pensamientos dentro de mí, yo me deleito, mi alma se alegra, aún mi pensamiento no esté al unísono con lo que tú me quieres mostrar. Hay una distorsión en nuestras vidas cuando permitimos que el alma controle el espíritu. La palabra nos dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el cuerpo controla, distorsiona el alma y el espíritu no se ve, se apaga, no caminamos espiritualmente. Cuando el espíritu controla nuestra alma, controla nuestra voluntad, controla nuestros deseos, controla nuestros anhelos y nuestros sueños y controla la carne para que sea apagada, confortando nuestra vida. A caminar con Cristo siempre. Una falta de visión afecta todo mi entendimiento. Una ansiedad afecta mi visión. Se mancha mi visión de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para mí. El pensamiento, cuando no está guiado por el Espíritu Santo, no comienza a ver la realidad de Cristo en esta tierra. ¿Cuándo comenzó el hombre a tener una visión distorsionada? Cuando el Señor dijo aquí en el huerto de Edén, acompáñenme a Génesis capítulo 2 y marquen ahí el Salmo 94, Génesis capítulo 2. En el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué era lo malo de este árbol? ¿Qué era lo que tenía este árbol? Que Dios decía, habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero Dios le estaba diciendo al hombre que de este árbol no comiera, porque el día en que él comiera de ese árbol, él iba a morir. Y Dios lo hacía con el fin
de que el hombre aprendiera a oír su voz, a depender de él en todo cuanto él veía. En el principio lo único que el hombre conocía era el bien. El hombre era inocente en el huerto de Edén. Todas sus necesidades estaban cubiertas. No había que orar por comida porque la comida era abundante. No había que orar por lluvia porque subía un vapor de debajo que regaba todos los árboles. No había que orar por sanidad porque la enfermedad no existía. El hombre tenía todo lo que necesitaba, no había que pedir nada. El único oficio que él tenía era labrar y guardar el huerto donde Dios le puso, el huerto de Edén. Y tener una relación de intimidad con Dios. Dios hablaba y él oía. Cuando vino Eva, ellos oían. No había otro oficio para ellos. Adán labraba y guardaba el huerto. Y Eva y Adán se comunicaban con Dios, tenían una relación estrecha con el Dios vivo. Pero algo pasó. Dice el capítulo 3 en el versículo 6. Y no le voy a dar una clase de esto porque todos nosotros lo conocemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio que era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces sus ojos fueron abiertos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó el día en que ellos vieron a través del pecado que habían cometido? El árbol de la vida, ese árbol que Dios había puesto, ellos habían cometido el error y comenzó a distorsionarse la visión que ellos tenían de Dios. Cambió su visión. El pecado, hermano, trajo implícito, cuando sus ojos fueron abiertos, el pecado trajo implícito, hermano, una visión distorsionada. Dejaron de ver a Dios como Dios. Recuerdan que la palabra dice, y tuve miedo y me escondí. Pero si el único que estaba ahí con ustedes, con vosotros, era Dios, ¿por qué tuvieron miedo y se escondieron? Porque la visión de ellos comenzó a distorsionarse de aquel que lo había creado y lo había colocado en medio de ese huerto. Visión distorsionada. Sus ojos vieron desnudez, de repente tuvieron miedo, se destruyó la vista perfecta que tenían de Dios y ahora veían lo malo. En vez de ver solo la gloria de Dios, ahora veían lo malo que estaba alrededor de ellos. Por causa del pecado, nuestra visión ha sido distorsionada de lo que es Dios y por lo cual nos trajo aquí a la tierra. Un bebé no tiene temor. Un bebé está siempre con su madre, nada le da miedo. Adán y Eva no estaban en peligro en el huerto de Edén. Aunque habían leones, aunque habían chacales, aunque habían elefantes, aunque habían los animales, ellos no estaban en peligro, vivían en un paraíso. Dios le puso en el huerto de Edén un lugar perfecto donde ellos podían habitar. Entonces, cuando conocen el pecado, su visión se distorsiona, se mancha su visión, entonces comienzan a ver el peligro. Conocieron ambos que estaban desnudos. Buscaron su propia salida. Se cubrieron. Por favor, puede cambiar hay una higuera. Hermanos, cuando usted toma unas hojas de eso. Ramiro era ingeniero agrónomo. Yo trabajé mucho con higueras. Y usted la pone aparte. A los pocos minutos, eso está, como que se enrolla y se hace larguita así la hoja. Imagínense un delantal de hojas de eso. ¿Qué ustedes creen que les cubría? A los pocos minutos estaban desnudos, no tenían sus partes cubiertas. Se estaban apoyando en algo que ellos creían que podía funcionarle, pero no le funcionaba. Conocieron la vergüenza.
Qué tristeza para la raza humana fue esto, hermanos. Y esa visión distorsionada fue transmitida a nosotros a través de generación en generación en generación hasta nuestros días. Le voy a poner un ejemplo de visión distorsionada. Vamos a Marcos en el capítulo 4 para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Nosotros tenemos promesas de Dios. Tenemos promesas que la palabra nos dice, principalmente cuando Jesucristo se va, dice una en Juan: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nosotros tenemos un Padre, porque el que deja huérfano el Padre, si Él dice que va a venir y ha enviado su Espíritu Santo, nosotros no estamos huérfanos. Una promesa. Otra promesa dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué dice el Salmo 40 y el Salmo 34? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Puso en mi boca cántico nuevo. Hermano, promesas que dicen que el Señor está con nosotros, que Él escucha nuestra oración, que Él escucha nuestro clamor. Pero cuando estamos en dificultades, ¿qué pasa con esa visión que ha sido distorsionada por causa del pecado en nuestras vidas? En Marcos capítulo 4, hermano, mira lo que dice el versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, ¿puedes ponerlo de la barca, por favor? Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, voy a dar la entonación de vida. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿No estás mirando que nos vamos a morir? ¿No ves el peligro que hay en este mar tan turbulento? Visión distorsionada de lo que el Señor ha dicho para nuestras vidas. ¿Quién estaba con ellos en la barca? ¿Quién los había subido a la barca? ¿Quién ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará hasta que pasen los quebrantos? ¿Quién nos ha dicho que Él no se esconde bajo la sombra de sus alas? La visión distorsionada nos hace pensar y hablar lo que no debemos acerca de Dios. Eso pasó con los discípulos. Teniendo al Señor ahí en su barca, estando Él con ellos, nada le iba a acontecer. Hermano, no es a sus ojos, es a los ojos de Él lo que Él tiene preparado para nosotros. La visión distorsionada nos hace hablar lo que no debemos de Dios. Y cuando la gente le pregunta, me contó una hermana que tenemos un estudio de mujeres mayores los jueves, que le dijo a alguien, una persona que ella conoce: desde que tú te metiste a eso, a ti te han llegado todos los problemas. Salte de eso. Tú no ves que yo ni siquiera te acompaño, porque toda tu vida se ha convertido en un problema. Era hablándole del evangelio. Desde que tú te convertiste a Cristo, desde que tú recibiste a Cristo, han venido todos los problemas. Eso es una visión distorsionada de Dios. Porque la verdadera vida viene a nosotros cuando recibimos la salvación en Cristo. No está en los teneres materiales, ni está en la salud. Está en que Cristo dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. No tienes cuidado de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso cuando estamos en peligro? ¿Cuántos de nosotros acusamos al Señor de que Él no nos escucha? ¿Cuántos de nosotros en medio de dificultades a causa de una visión oscura comenzamos a blasfemar el nombre de Dios?
sentían miedo. Ellos estaban ahí llenos de miedo. Pero ¿quién estaba con ellos en la barca? Estaba Jesucristo. ¿Qué sentía Jesús? Paz. ¿Qué sentían ellos? Miedo. Falta de visión, falta de fe, distorsión en la mirada. Hermanos, Él los salvó, Él es poderoso y Él quería que ellos confiaran en Él. Una vez más, el hombre en medio de sus circunstancias cubre la visión de Cristo de lo que Él tiene para su vida. Qué triste, hermanos. Qué triste que no permitamos que la fe del Hijo de Dios se haga inmensa en nuestros corazones. Que la fe, porque dice que lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Mi fe aquí no cuenta, hermano. La fe es un don. Y si dice que yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quiere decir que yo estoy viviendo lo que Cristo es hacia el Padre en esa unidad perfecta, y que yo no voy a tener ningún temor porque lo estoy viviendo en Él, en lo que Él ve, en lo que Él quiere, en lo que Él desea para mi propia vida. ¿Qué pasó con Sara y Abraham? Si vamos a Génesis otra vez, hermanos, en el capítulo 16, visión distorsionada de Dios. Génesis capítulo 16. Miren aquí. Dios no le había dicho a Abraham en el capítulo 12. Dice, pero Jehová dijo a Abraham. Quiere decir que ya le había hablado. Porque en Isaías nos dice que cuando Abraham era uno solo, Dios lo llamó. No estaba aún casado con Sarai. Dios utilizó a Taré para sacar a Abraham hacia Harán y de ahí bajarlo a Canaán, a la tierra que él le había prometido. Al no venir la descendencia, porque Dios le había dicho, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham y Sara no escucharon la voz de Dios. Y aquí en el 16 vemos cómo Sara, miren lo que dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Digo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, ¿qué había detrás de esa palabra? Había amargura, hermanos. Había amargura. Ellos creían que el plan se iba a realizar en el tiempo de ellos y no en el tiempo de Dios. Y Dios le había dicho a Abraham, volveré en el tiempo de la vida. Hermanos, nuestros planes están ligados al tiempo humano, pero los planes de Dios no. Él es el Señor del tiempo. Él es el que sabe cuándo lo va a libertar de algo que usted está haciendo o cuándo lo va a liberar de un pecado. Si usted realmente quiere que Él lo libere, en esa súplica, Él pidiéndole que lo levante y que le permita glorificarle a Él a través del arrepentimiento. Pero tenemos una visión distorsionada. Abraham accedió a los deseos de Sara, amargada, estéril. Claro que Dios sabía que Sara era estéril, pero Él le había dicho que ellos iban a tener descendencia. Jehová me ha hecho con una raíz de amargura arrastrada en la vida de Abraham y Sara, porque no veían a sus ojos que Dios estaba con el control del tiempo. No, que tiene que ser hoy. Yo he oído oraciones que me ha dado tristeza. No, yo declaro. ¿Qué declara usted? ¿Con qué poder declaramos? Si el poder lo tiene Cristo. Señor, te ruego, te suplico. Está hablándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene que haber un temor reverente al dirigirnos delante de Él con su palabra y en oración y súplica. Él no es hombre para mentir. Y Él dice que va a estar con usted hasta el fin, y Él va a estar con usted hasta el fin. Si perseveramos y si permanecemos. Dios tenía otro plan para ellos, pero ellos se adelantaron. ¿Qué pasó? La visión distorsionada del plan de Dios para su vida le hacía quitar los ojos de donde Dios le había dicho que estaba, que confiaran en Él.
¿Qué hizo el pueblo de Israel, mis hermanos? Vio la mano fuerte y brazo extendido. Dios le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, descenderé y te enviaré para libertarlo. Yo he oído. Él le había dicho a Abraham, a José, que ellos iban a habitar en Egipcio, 400 años, hermanos. Y cumplido ese tiempo, justamente las huestes celestiales de Dios dieron orden de marchar hacia salir a la tierra prometida. Dios no tarda. Él llega a su tiempo, pero nosotros tenemos que aprender a verlo en su genuina dimensión. No con mis ojos, sino con los ojos de aquel que me llamó. ¿Qué le dice Moisés en Deuteronomio capítulo 1 al pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 1. Aquí él está haciendo un recuento de lo que ellos habían hecho. Y le dice Deuteronomio 1:19: y salidos de Oré, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta acá de Bernea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Qué hizo el pueblo, hermano, en el versículo 27? En el 26: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestra tienda diciendo: una visión distorsionada. Porque Jehová nos aborrece. ¿Cómo nos va a aborrecer aquel que quiere salvarnos? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo podemos acusar al Dios vivo de que nos aborrece? ¿Cómo lo podemos acusar cuando no hemos recibido una respuesta por causa del pecado en nuestra vida? Hermano, el plan de Dios es el arrepentimiento siempre. Cuando usted se arrepiente en espíritu y en verdad y camina hacia adelante buscando que el Señor restaure su presencia en la vida de usted, Él está escuchando su clamor. Pero si usted peca y no se arrepiente, 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 el espíritu se aparta, hermanos, y nos quedamos desprovistos de la presencia de Dios. ¿Y saben lo que dice la palabra? Jehová está airado todo el tiempo con el impío, con el que vuelve su corazón a las cosas terrenales y no a Él. ¿Dónde murmuraron? Nos aborrece. Y miren la afirmación que hace: nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Hermanos, estamos locos. ¿Cómo el Dios que me ha salvado va a querer destruirme? ¿Cómo? Si Él es la misericordia. ¿Cómo? Si Él es la fidelidad. ¿Cómo? Si Él es la bondad. No es que Él es bueno, no, Él es la bondad, hermanos. ¿Cómo podemos albergar pensamientos de esa naturaleza en contra del Dios vivo? Porque las cosas no resultan como nosotros queremos. Comenzamos por corrección y por instrucción. Dios tiene que corregirnos. Y la palabra en hebreo nos dice que el padre al hijo que ama lo azota. Yo no sé si usted recibió zurra, pero yo muchas, hermanos, y le doy gracias a Dios por las veces que mi mamá me zurró, porque si no fuera una drogadicta o una prostituta o un vende de todo en la calle, sin Cristo. Pero trajo la corrección de Dios para mi vida. Y es la herencia mayor que he recibido de mis padres, el conocer a Jesucristo como mi Salvador. El hablar distorsionado de Dios.
Él le dice, he visto la aflicción de mi pueblo, se estaba compadeciendo de ellos. He oído su clamor, porque ¿a quién clamaban los israelitas? Clamaban al Dios que le habían enseñado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jacob enseñó a sus hijos que el andar en Cristo traía consecuencias positivas para su vida, consecuencias reales, buenas para su vida, pero que el andar mal traía descoyuntamiento del muslo por haberse resistido a la presencia de Dios. Él tiene que corregirnos, pero Él no es, hermano, Él es el superlativo de todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Él había hecho milagros delante de ellos. Él había hablado para ellos. Él se le había aparecido a Moisés en la zarza. Moisés le había contado todo. Cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma. Esa visión distorsionada de Dios, hermano, tiene que cambiar. Y eso lo trae en la relación de intimidad a medida que nosotros vamos dando pasos con Él, que Él va llenando nuestro corazón de su presencia. Esa visión comienza a cambiar porque necesitamos volver al original. Volvamos a el Salmo 94. Él quiere cambiar la visión. Y dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tu visión, tu consuelo alegraban mi alma. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Él tiene una visión mucho más hermosa para nosotros. Si marcamos ahí otra vez y vamos a Isaías 66, quiero que me ponga la imagen del niño, por favor, Iván. Isaías 66. Miren lo que dice aquí. Alegraos en el versículo 10, 66, 10. Alegraos. Mientras Iván la busca, puedo ponerla aquí. ¿Qué hacen los niños cuando están comiendo? ¿Dónde está su visión solamente? ¿Dónde está? Puesta en la madre. Al niño nada le distrae. Nada le distrae. Él está alimentándose de ese pecho y tiene sus ojos puestos en su mamá. ¿Qué nos dice el Señor aquí en el 66:10? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos. ¿De qué? De sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Dios quiere cambiar la visión distorsionada de este árbol que hemos ido marcando una y otra vez en nuestro andar, porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. Y si nuestra mirada no se vuelve, llegaremos a una total oscuridad, porque vamos en aumento hacia el mal. Engañoso y perverso es el corazón. Y en Génesis 6 dice que sus pensamientos van de continuo al mal, cuando no estamos mirando a Cristo. Él quiere cambiar nuestra visión para que nosotros le miremos solamente a Él, para que no hayan distracciones en nuestra mente, para que la ceguera no nos quite la visión del Señor. Él quiere hacernos, como nos dice en Hechos capítulo 22, y quiero que me acompañen porque quiero que vean esta lectura. ¿Recuerdan a Esteban cuando fue elegido para servir las mesas? Que dice que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan cuando él
fue llevado preso frente al Sanedrín, que estaba ahí hablando acerca del Señor y que ellos estaban airados por lo que él decía. Y en el capítulo 22 de Hechos, en el versículo 11, y dice, y como yo no veía a causa de la gloria de Dios, perdón, este es Saulo de Tarso, hablando, perdón, ahora hablo de Esteban. Este era Saulo de Tarso, decía, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Y qué hizo Ananías? Dios le habló a Ananías y Ananías obedeció a Dios y fue. ¿Y qué pasó con Saulo? Era necesario que para que él viera, y Samuel hablaba de eso hoy, para que él viera quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien él creía que servía y que no le conocía. Yo no lo veía, ni siquiera conocía su voz, porque él le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué dijo él? ¿Quién eres, Señor? Ni siquiera conocía su voz. Pero era necesario que la ceguera cayera de sus ojos. Cayeron como escamas de sus ojos, dice la palabra ahí, cuando Ananías oyó por él. ¿Para qué? Para que Saulo pudiera ver hacia arriba a aquel que estaba dirigiendo su mirada, no a una visión distorsionada del Dios vivo, sino a la realidad de aquel Shaddai que alimenta su vida y la mía. Y lo llevo a la visión que le hablaba de Esteban, Hechos 7, Hechos capítulo 7. Estoy dándome prisa. Hechos capítulo 7. Miren lo que nos dice la palabra. En el 54. Cuando Esteban hablaban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde tenía los ojos, hermano? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Dónde tenía los ojos Esteban? Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, se enfurecieron contra él. Esteban tenía los ojos puestos en Cristo, como el bebé amamantando mirando a la madre. Su visión era clara. Él no clamó por consuelo. Él no clamó para que dejaran de tirarle las piedras. Él no clamó para que no lo matasen. Vio a Jesús y oró por sus enemigos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Visión de la realidad de Cristo en su vida. De la abundancia del corazón levantó sus ojos, estaba lleno del Espíritu Santo y ahí pudo ver los cielos abiertos y ver la gloria del Dios vivo. ¿Podemos nosotros en medio de la adversidad ver la gloria del Dios vivo? ¿O vamos a ser como los amigos de Job, que venimos a dar consuelo y lo que hacemos es que acusamos? Necesitamos volver a la realidad. ¿Qué vieron los discípulos en la transfiguración? Dice, vieron a Jesús solo, porque se interpuso una nube cuando ellos querían hacerle una caseta, una enramada a Moisés y a Elías. Se interpuso una nube para que solamente pudieran ver a Jesús. Hermanos, tenemos que volver al original, a ver a Cristo como lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que murió por nosotros y aquel que nos quiere llevar a la vida eterna. Para poder llegar ahí, es necesario que Él comience a hacer una obra redentora, pero esa obra redentora, yo no puedo poner un parche en lo que está oscurecido. Tengo que arrepentirme de haber acusado a Dios de lo que nunca debía haber pensado de Él.
Tengo que tomar determinación para que Él limpie mi pecado. Porque si no, esto se queda con una mixtura entre lo blanco y lo negro. Y creemos que hemos avanzado. Pero el único camino es el arrepentimiento. El único camino es el arrepentimiento. Porque yo jamás voy a llegar aquí si Él no hace una obra nueva en mi vida. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y esto Él lo destruye en la cruz del Calvario para que yo pueda volver a una realidad en el original de lo que Él es. Necesito pedirle a Él que me perdone, porque lo he acusado de tantas cosas en mi caminar. Me he quejado tanto en este caminar. He querido manejar mi vida de acuerdo a mi voluntad. He perdido y he distorsionado la realidad de Cristo, de lo que Él es. Lo he tratado con irrespeto, he hablado de Él, he murmurado contra Él, y resulta que la Biblia nos dice que Dios lo oye. Aarón y María y Miriam murmuraron en la tienda en contra de Moisés por la mujer cusita. Y dice, y Jehová lo oyó y los llamó al tabernáculo. El salmista David en el Salmo 51 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo no puedo volver aquí, hermanos, si no pido perdón por la visión distorsionada que he tenido de Dios. Lo único que Dios quiere es con usted es salvarlo. Él no necesita nada de usted, porque ni necesita ni la alabanza ni la adoración, porque Él tiene millares de millones de ángeles, de serafines, de arcángeles que están delante de su trono adorándole de día y de noche. El único que se beneficia de esta salvación es usted, porque Él ha preparado un lugar para usted y le dice, no tema, porque donde yo estoy, yo quiero que también vosotros estéis. Pero ¿cómo es? Con una visión distorsionada, con una visión manchada, poniendo parches, o con la realidad de Cristo en nuestros corazones. Porque esto, hermano, no se hace blanco, no se hace tan simple, no es tan simple. Voy a cambiarlo porque había uno. Esto solamente se lleva a cabo, hermano, cuando Él se forma en nuestros corazones y nosotros volvemos. Solamente por su sangre. ¿A qué el Señor nos llama hoy? ¿Cuántos de nosotros? Yo me pongo en la primera, en la fila, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos temido y hemos acusado a Dios en medio del sufrimiento? ¿Cuánto hemos dudado de su misericordia y de su gracia? Nosotros no hemos pagado nada. Dice que no hemos padecido hasta la sangre. Él quiere mantenernos como ese bebé, mirando solamente a la madre, mirando a ese Shaddai, a ese Todopoderoso, alimentando nuestra vida, mamando de las consolaciones de Él en medio de la adversidad y suplicándole que nos ayude. Hermanos, necesitamos dar un paso atrás. En Oseas el Señor nos hace un llamado y dice, venid, volvamos a Jehová. Él nos resucitará, nos dará vida al tercer día. Hermano, esto no se trata de usted ayudando a Dios para arreglar su vida. Esto se trata de rendirse a Dios para que Él arregle su vida.
Es usted rindiéndose a Él para que Él arregle su vida y pueda formar, volvernos a la visión del original, lo que era el árbol de la vida en el huerto de Edén. Es ahí donde está la diferencia, hermano. Y por último, acompáñenme aquí al Salmo 121. ¿Qué hacía el salmista? ¿Dónde encontró el socorro? ¿Dónde lo encontró? Todos no sabemos este salmo de memoria. Los que hemos caminado por años no sabemos este salmo de memoria. Pero el salmista comenzó diciendo: alzaré, aleluya. ¿Dónde va a haber? Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? Lo primero que ve es el monte, hermano. Alzaré mis ojos. El bebé mira a la madre y está seguro. Esteban alzó los ojos y vio a Cristo sentado en el trono. Pablo aprendió que quien lo perseguía, esa gran luz que iluminó su vida, ¿dónde? Tuvo que tumbar las escamas, tuvo que hacerle caer las escamas para que mirara al Cristo. Los discípulos pensaron que la vida de ellos no le importaba. Sara y Abraham pensaron que la promesa de Dios era falsa. Raquel peleó con Jacob porque no le daba hijo y Jacob le dijo: ¿acaso soy yo Dios? Pero el salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, una afirmación que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es en presente. Jehová es tu guardador. Jehová es su sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Un día, 2 semanas, un mes, desde ahora y para siempre. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Visión distorsionada. Hermano, es necesario el arrepentimiento. Dios no quiere que pensemos de Él lo que no es. Dios quiere revelarse a sí mismo en nosotros. Él vino Él mismo a morar para revelarse Él mismo y para darnos la salvación. Es tiempo de suplicarle a Él. Señor, en esta hora en que muchos de nosotros hemos tomado a la ligera el acusarte, en que muchos de nosotros, cuando ha venido la prueba y el sufrimiento, te preguntamos por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y te acusamos de abandonarnos. Te acusamos de no estar ahí con nosotros. Te acusamos de querer matarnos, de destruirnos. Y murmuramos en contra de ti. Es un tiempo donde tú nos das ahora una visión clara. ¿Quién eres tú? Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy tu salvador. Yo soy quien te transforma. Yo soy el que te lleva a la vida eterna. Yo soy el que está sentado en el trono. Yo soy el Cordero de Dios inmolado. Yo soy el que soy. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque somos débiles, Señor, y nuestros pensamientos van a la deriva cuando no están sujetos a tu Espíritu Santo. Pero hoy tú has traído esta palabra para ayudarnos,
a volver a la realidad del original de ese árbol de la vida en el huerto de Edén. El árbol de la vida, Cristo, aquel que me ha dado la verdadera vida para llevarme a la vida eterna. Ayúdame, Señor. Ayúdame.